Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Tomo mi Biblia y leo en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la poderosa palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amadísimos hermanos en Cristo Jesús, este pasaje de Romano resume todo lo que debe ser el credo de un cristiano: no avergonzarse del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se define como la buena noticia de Dios hacia el hombre. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio que debemos creer? ¿Cuál es el Evangelio que debemos predicar? Hay muchos evangelios que andan predicando hoy por ahí que no son el Evangelio de la Biblia. ¿Cuál es el Evangelio que Cristo mandó a predicar? ¿El Evangelio de las recaudaciones? ¿El Evangelio de la siembra y cosecha? ¿El Evangelio de las emociones cosechadas hasta el paróximo en una especie de experiencia extática e hipertéxica? No. ¿Cuál es el Evangelio que Jesús envió a predicar? El Evangelio que Jesús mandó a predicar es el siguiente: Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó en el vientre de una virgen bienaventurada llamada María. Nació en Belén. Su nacimiento fue anunciado a los pastores mientras velaban a sus rebaños en medio de la noche clara. Ángeles comunicaron el mensaje. Ángeles comunicaron el mensaje a su madre María de que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo le haría sombra, y que por lo tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. A José se le dijo: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Encontramos entonces la filiación de Jesús como Hijo de Dios. Más que Hijo de María, Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvación y vida eterna. ¿Qué es el Evangelio que debemos predicar? Que durante su ministerio terrenal Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, preparándose para predicar el Evangelio del reino. Que el mensaje que rompió los 400 años de silencios del período intertestamentario fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos predicar que en su bautismo Dios el Padre dio testimonio de su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. También en el monte de la transfiguración, el mismo Padre dio testimonio de su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién debemos predicar? A este Cristo, Maestro del pueblo, que anduvo sanando por todas las tierras de Galilea, sanando y haciendo bien. El Cristo que abrió la vista de los ciegos, el Cristo que sanó a los cojos y leprosos, el Cristo que sanó a una mujer con un flujo de sangre que no se le quitaba, el Cristo que resucitó a la hija de Jairo, el Cristo que calmó los vientos y la tempestad, el Cristo que multiplicó panes y peces para el pueblo y enseñó el camino al Padre. Eso es lo que tenemos que predicar. Y hay que predicar que el reino de los cielos está entre nosotros, se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que predicar la salvación en su nombre.
Jesús dijo que era necesario que Él padeciera y que diera su sangre y su cuerpo por los pecados del mundo. Y así lo hizo. Después de enseñar 3 años con sus discípulos, entonces fue a la cruz y dio su sangre. Y lo bajaron de la cruz y fue sepultado. Pero al tercer día, suelto los dolores de la muerte, salió triunfante del reino de la muerte. Y se presentó vivo a muchos testigos. Se presentó a los discípulos, se presentó a una congregación de 500 hermanos. Y por 40 días más tarde estuvo enseñándoles el reino de Dios. Y después ascendió al cielo, tomado por Dios el Padre, en una nube que le envolvió. Y subió y se sentó a la majestad del Padre, a la derecha del Padre. Y desde allí habrá de venir por segunda vez, pero sin relación con el pecado. El Cristo que viene ahora no es el manso rabino de Galilea, a quien hicieron escarnio y burla y mataron en una cruz. El Cristo que viene ahora es el Cristo glorificado, que está sentado a la derecha del Padre con todo poder y gloria y con todo el derecho por haber vencido a las huestes de este mundo. Y el Cristo que viene ahora viene con la espada del juicio. Y solamente aquellos que han creído y han vivido por Él, con pasión por Él, los que han creído, han recibido la sangre del Cordero en su corazón, esos que son fieles a la sana doctrina, que no están manipulando el Evangelio para engatusar a la gente y hacer ganancias deshonestas, esos que están predicando el Evangelio puro, esos entrarán a la gloria eterna con Él. Recordemos que el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Hermanos, el Evangelio que debemos predicar es este: Jesús nacido y encarnado, Jesús maestro del pueblo, Jesús el sanador, el libertador, Jesús el proveedor, Jesús el amigo de todos, que se sacrifica a sí mismo y pone su propia vida en expiación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje que debemos predicar es la oferta de vida por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y no hay otro evangelio. La Biblia dice: si alguno viniera a vosotros predicando otro evangelio que el que ya conocéis, sea anatema, es decir, maldito. Por lo tanto, hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor, examinar las doctrinas que se oyen hoy y saber cuáles son de Dios y cuáles no son. Prediquemos el verdadero evangelio. Hermanos, el verdadero evangelio no avergüenza, porque el verdadero evangelio se lleva como una estrella fulgurante en la frente y en el corazón. El verdadero evangelio es luz que ilumina tu corazón, ilumina tu pecho, ilumina tu frente. El evangelio verdadero es el sello de Dios en tu frente. El verdadero evangelio es una pasión que quema, una pasión por servir, una pasión por amar al prójimo, una pasión por derrotar a las fuerzas del mal. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que comparte con las necesidades de otros, no el evangelio del acaparamiento. Hermanos, pensemos bien y vamos a predicar el evangelio que Cristo ordenó y no el evangelio que muchos están predicando hoy. Amén.